Hola, soy Emily. Atravesé 3 estados bajo la nieve para pasar la Navidad con mi familia, y cuando llegué a la puerta de la casa donde crecí, mi propia madre fingió no conocerme. Disculpa, creo que te has equivocado de casa, dijo, como si yo fuera una completa extraña. Algunas traiciones cortan más profundo que otras. ¿Dónde me estás escuchando ahora? ¿Has sentido alguna vez el sabor amargo de ser rechazado por quienes deberían amarte incondicionalmente? Si esta historia también te ha conmovido, considera suscribirte al canal para seguir más relatos como este. Era Nochebuena, y acababa de completar un viaje de casi 16 horas. Mis dedos aún estaban entumecidos por el frío cortante que enfrenté en las carreteras cubiertas de nieve. En el maletero del coche, regalos cuidadosamente envueltos y un pastel de manzana que había hecho la noche anterior, siguiendo la receta de mi abuela. Cada curva del camino me acercaba más a casa, a ese lugar que, aunque distante, nunca dejó de habitar en mi corazón. Sonreía sola, imaginando la sorpresa en los rostros de mi madre y mi hermano Jake cuando me vieran en la puerta sin previo aviso. Hacía casi 2 años que no nos veíamos en persona, aunque mantenía contacto constante por teléfono y mensajes. Cada mes, religiosamente, enviaba parte de mi salario para ayudarlos con las cuentas y emergencias. Era mi manera de decir que, aunque lejos, seguía siendo parte de esa familia. Estacioné el coche algunas casas antes, para garantizar el elemento sorpresa, y caminé por la entrada con el corazón acelerado, llevando el pastel a un tibio y una bolsa de regalos. El barrio estaba diferente, más bonito, más arreglado. Nuestra casa, que siempre fue modesta, ahora exhibía una fachada renovada y decoraciones navideñas elegantes. Pensé para mí misma que el dinero que enviaba estaba siendo bien utilizado, y eso me llenó de un orgullo silencioso. Podía oír música y risas provenientes del interior. Ajusté mi abrigo desgastado. Me pasé la mano por el cabello intentando parecer más presentable después del largo viaje, y toqué el timbre. Respiré hondo, sintiendo esa mezcla de ansiedad y felicidad que solo los reencuentros importantes provocan. La puerta se abrió, y allí estaba mi madre. Linda. Estaba diferente. Cabello perfectamente arreglado, maquillaje impecable, usando un vestido que nunca había visto antes. Por un instante, sus ojos encontraron los míos, y vi algo que jamás olvidaré. Reconocimiento seguido de pánico. Fue tan rápido que, si hubiera parpadeado, lo habría perdido. Pero no parpadeé. Lo vi todo. ¿Puedo ayudarte?, preguntó con una voz educada y distante, como si estuviera hablando con una vendedora de puerta en puerta. Me quedé confundida, pensando que era algún tipo de broma. Sonreí, esperando que ella rompiera el personaje en cualquier momento y me abrazara. «Mamá, soy yo, Emily», respondí, aún sonriendo, aunque ya sentía un frío extraño en la boca del estómago. Ella miró rápidamente hacia atrás, hacia el interior de la casa, donde podía ver personas bien vestidas conversando con copas en las manos. Luego volvió a mirarme, ahora con firmeza en los ojos. «Disculpa, creo que te has equivocado de casa», dijo, sin ningún temblor en la voz. Me quedé paralizada, sosteniendo aquel pastel que había preparado con tanto cariño, sintiendo como si el suelo hubiera desaparecido bajo mis pies. En ese momento, vi a Jake pasar por el pasillo detrás de ella. Nuestras miradas se cruzaron por un segundo. Él me vio. Estoy absolutamente segura de que me vio, pero desvió los ojos rápidamente y siguió adelante, como si yo fuera invisible. «Mamá, por favor, ¿qué está pasando?», pregunté, mi voz comenzando a fallar. Sentí las primeras lágrimas formándose, pero me esforcé por contenerlas. Había algo tan profundamente mal en aquella escena que mi cerebro luchaba por procesarlo. La mujer que me dio a luz, que me cuidó cuando estuve enferma, que me enseñó a leer, ahora fingía que yo no existía. «Mira, no sé quién eres o qué quieres, pero estamos en medio de una celebración privada», respondió, su tono ahora más firme, casi amenazador. «Si no te retiras, tendré que llamar a alguien». Comenzó a cerrar la puerta, y yo, en un impulso desesperado, puse el pie para impedirlo. «Linda, ¿algún problema?», una voz masculina vino desde dentro de la casa.
Un hombre de mediana edad, bien vestido, apareció junto a ella. Me miró con curiosidad y luego a mi madre, esperando una explicación. No es nada, Richard. Solo alguien en la puerta equivocada, respondió ella con una sonrisa forzada, poniendo la mano en su brazo de forma posesiva. Me quedé allí, parada en la nieve que comenzaba a caer con más fuerza, sosteniendo un pastel que se enfriaba rápidamente, y regalos que ahora parecían pesar una tonelada. El hombre asintió. Me lanzó una última mirada de desconfianza y volvió adentro. Mi madre aprovechó para empujar la puerta con más fuerza. «Por favor, vete», susurró, y por primera vez noté un temblor en su voz. «Vas a arruinarlo todo». Antes de que pudiera responder, la puerta se cerró completamente. El sonido de la cerradura girando resonó como un disparo dentro de mi pecho. Me quedé inmóvil durante algunos minutos, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. Personas pasaban por la acera, lanzándome miradas curiosas. Una mujer sola, parada en la nieve, sosteniendo un pastel y una bolsa, con lágrimas congelándose en el rostro. Finalmente, mis piernas encontraron fuerzas para moverse, y me tambaleé de vuelta al coche, dejando huellas en la nieve inmaculada. Me senté en el asiento del conductor, pero no encendí el coche. No tenía a dónde ir. Todos los hoteles de la ciudad estarían llenos en Nochebuena, y había conducido durante horas, demasiado exhausta para volver. Las lágrimas ahora corrían libremente, y sollozos sacudían mi cuerpo mientras intentaba entender lo que había sucedido. ¿Por qué mi propia madre fingiría no conocerme? ¿Por qué Jake, mi hermano menor, con quien hablaba casi todas las semanas, había desviado la mirada? ¿Quiénes eran esas personas en nuestra casa? ¿Qué estaba pasando? Tomé mi celular y llamé a mi madre. Sonó, y fue al buzón de voz. Intenté con Jake. El mismo resultado. Envié mensajes desesperados. Estoy en el coche frente a la casa. Por favor, explíquenme qué está pasando. Ninguna respuesta. Era como si, de repente, hubiera dejado de existir para las dos personas que más importaban en mi vida. Mientras esperaba en el coche, con la calefacción encendida para combatir el frío que parecía venir tanto de fuera como de dentro de mí, comencé a revisar mentalmente los últimos meses. ¿Había algo que no estaba viendo? ¿Alguna señal que dejé pasar? Las llamadas se habían vuelto más cortas y espaciadas. Es verdad. Mi madre siempre parecía ocupada, hablando sobre nuevos amigos, nuevos compromisos. Jake mencionaba fiestas, viajes, cosas que yo no sabía cómo podían pagar, incluso con el dinero que yo enviaba. Pero siempre que preguntaba si todo estaba bien, si necesitaban más ayuda, la respuesta era la misma. Nos las estamos arreglando, querida. No te preocupes por nosotros. Y yo les creí, porque era mi familia, porque la confianza era la base de todo lo que yo conocía sobre el amor. Miré el pastel en el asiento del pasajero. La corteza dorada ahora estaba fría y sin vida, al igual que mi corazón en ese momento. Después de casi una hora sentada en el coche, vi la puerta principal abrirse. Las personas comenzaron a salir, despidiéndose, abrazando a mi madre y al hombre que ahora estaba a su lado. Una pequeña fiesta de Navidad, me di cuenta. Invitados elegantes, risas educadas, copas de champán brillando bajo las luces del porche. Un mundo completamente diferente del que yo conocía, del que recordaba de esa casa. Observé a Jake ayudando a una señora mayor a bajar los escalones, todo caballeroso, todo sonriente. Mi hermanito había crecido. Estaba más alto, más fuerte, vistiendo ropa que parecía demasiado cara para nuestros estándares. Cuando el último invitado se marchó, vi a mi madre y Jake volviendo adentro, cerrando la puerta tras ellos. Ni una mirada en dirección a mi coche, ni una señal de reconocimiento. Era como si yo fuera un fantasma, invisible para los vivos. Estaba a punto de llamar nuevamente cuando mi teléfono vibró. Era una llamada de Jake. Mi corazón se aceleró mientras contestaba, una mezcla de alivio y aprensión apoderándose de mí. «¿Jake? ¿Qué está pasando? ¿Por qué ustedes?» Comencé, pero fui interrumpida. «Emily, no deberías haber venido», dijo, su voz baja, como si estuviera tratando de no ser escuchado. «No entiendes lo que está en juego aquí».
Sentí una ola de rabia subiendo por mi pecho. Lo que está en juego. Jake, soy tu hermana. Conduje durante 16 horas para pasar la Navidad con ustedes. Y mamá fingió que yo era una extraña. ¿Qué diablos está pasando? Hubo un silencio del otro lado, y luego escuché voces de fondo. Jake no había colgado el teléfono correctamente. Estaba en altavoz, probablemente pensando que había terminado la llamada. ¿Todavía está ahí fuera? Escuché la voz de mi madre preguntar. Sí, en el coche, respondió Jake. Dios mío, qué chica tan persistente. ¿Qué quiere? ¿No le hemos enviado suficiente dinero para que se mantenga alejada? Me quedé paralizada, el teléfono pegado a la oreja, incapaz de creer lo que estaba escuchando. Linda, querida, ¿quién era esa chica en la puerta? Preguntó una voz masculina. El tal Richard, supongo. Hubo una pausa antes de la respuesta de mi madre. Nadie importante, amor. Solo una pariente lejana que no sabe cuál es su lugar. Siempre ha sido así, apareciendo en los momentos más inconvenientes. Una risa femenina que no reconocí. Bueno, ciertamente no encajaría en esta fiesta. ¿Viste ese abrigo? ¿Y ese pastel casero? Tan provinciana. Más risas. Lo peor es que ella cree que somos una familia feliz y unida, dijo Jake, y el tono de burla en su voz era como un cuchillo en mi corazón. Todas esas tarjetas de cumpleaños cursis, los mensajes de te extraño. Es patético. Al menos es útil, respondió mi madre. Esas transferencias mensuales han sido muy convenientes, especialmente después de que conocí a Richard. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras seguía escuchando, incapaz de colgar, como si estuviera presenciando un horrible accidente en cámara lenta. ¿Cuánto tiempo más vamos a mantener esta farsa?, preguntó Jake. Hasta que sea lucrativo, respondió mi madre con una frialdad que jamás imaginé que poseyera. Ella es lo suficientemente ingenua como para creer cualquier historia triste que inventemos. ¿Recuerdas aquella vez que dije que necesitaba dinero para tu tratamiento dental de emergencia? Ella depositó el mismo día. Risas nuevamente. Con ese dinero compramos tu pasaje a Cancún el verano pasado. Más risas. La mejor fue la historia del techo que se derrumbó, dijo Jake. Ella envió 3 veces más de lo que pedimos. Fue con ese dinero que compré mi primer coche. Sentí una náusea subiendo por mi garganta. Cada palabra era como un puñetazo en el estómago, quitándome el aire, destruyendo cada recuerdo precioso que guardaba. El problema es que es demasiado sentimental, continuó mi madre, siempre queriendo visitar, siempre queriendo formar parte de nuestra vida, como si todavía fuéramos esa familia patética de antes. Bueno, te has librado de ella por ahora, dijo Richard. Espero que haya entendido el mensaje. Si no lo entendió, seré más clara la próxima vez, respondió mi madre. No puedo arriesgarme a que arruine todo lo que hemos construido. Richard, ¿no querrías asociarte con alguien como ella? Tan común. Definitivamente no, respondió él. Tu hija no encaja en nuestro círculo social, Linda. Fue mejor así. Escuché el sonido de copas tintineando, como si estuvieran brindando por mi exclusión. Por nuestra nueva vida, dijo mi madre, sin equipajes del pasado. En ese momento, escuché un ruido de algo cayendo, seguido por una exclamación de Jake. Mierda, el teléfono todavía está. Y la llamada se cortó. Me quedé sentada en el coche, en estado de shock, el teléfono aún en la mano. Todo lo que creía sobre mi familia, sobre mi lugar en el mundo, acababa de derrumbarse. Las transferencias mensuales que hacía con tanto sacrificio, ahorrando cada centavo, trabajando horas extras, renunciando a pequeños lujos. ¿Todo eso para qué? ¿Para financiar viajes a Cancún? ¿Para comprar el coche de mi hermano? ¿Para ayudar a mi madre a construir una nueva vida donde yo no era bienvenida? El dolor era tan intenso que parecía físico, como si algo dentro de mi pecho estuviera literalmente rompiéndose. Miré la casa una vez más, ahora con otros ojos. Las luces de Navidad parpadeando alegremente parecían burlarse de mí. Aquella ya no era mi casa. Tal vez nunca lo fue. Encendí el coche y, con manos temblorosas, comencé a conducir sin un destino claro. Solo lejos. A cualquier lugar que no fuera allí.
Conduje algunas cuadras antes de darme cuenta de que no estaba en condiciones de seguir viaje. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el volante, y las lágrimas empañaban mi visión. Me detuve en una gasolinera abierta las 24 horas, uno de los pocos establecimientos funcionando en Nochebuena. Estacioné y me derrumbé sobre el volante, dejando salir todos los sollozos que había contenido. Lloré como no lloraba desde niña, un llanto visceral que venía de las profundidades de mi alma herida. No sé cuánto tiempo estuve así, pero eventualmente sentí un golpe en la ventanilla del coche. Levanté el rostro, avergonzada, y vi a un hombre de mediana edad mirándome con preocupación. Era el empleado de la gasolinera. «Señorita, ¿está todo bien? ¿Necesita ayuda?», preguntó a través del vidrio. Bajé la ventanilla e intenté sonreír, pero mi rostro estaba hinchado y marcado por las lágrimas. Estoy bien», respondí, sabiendo que era una mentira obvia. «Solo un día difícil». El hombre, cuya placa indicaba el nombre Howard, me miró con una gentileza que contrastaba dolorosamente con la frialdad que acababa de experimentar. «Nadie debería estar solo y llorando en Nochebuena», dijo. «Hay un café caliente adentro si quiere, por cuenta de la casa». Dudé por un momento, pero la idea de continuar sola en el coche era insoportable. «Gracias», respondí, tomando mi bolso. Dejé el pastel y los regalos en el coche. No podía ni mirarlos ahora. Seguí a Howard hasta la pequeña tienda de conveniencia de la gasolinera, donde me sirvió una taza de café humeante. El lugar estaba vacío, excepto por nosotros dos. «¿Problemas familiares?», preguntó, sin presionar, solo ofreciendo una apertura en caso de que quisiera hablar. Y, sorprendentemente, quería. Necesitaba sacar todo afuera. Necesitaba que alguien, aunque fuera un extraño, supiera lo que había sucedido, que testimoniara mi dolor para que pareciera real. «Mi familia fingió no conocerme hoy», dije, las palabras sonando absurdas, incluso para mí. «Viajé 3 estados para dar una sorpresa de Navidad, y mi madre dijo que me había equivocado de casa». Howard asintió, sin mostrar shock o incredulidad, solo una comprensión silenciosa que me reconfortó. «Familia», suspiró. «A veces son los que más nos lastiman». Tomé un sorbo del café, sintiendo el líquido caliente bajar por mi garganta, trayendo un poco de calor al frío que se había instalado dentro de mí. «Lo peor es que descubrí que me estaban usando», continué. «Todo el dinero que envié pensando que estaba ayudando, lo usaron para construir una vida de la cual no formo parte». Howard sacudió la cabeza. «Sabes, mi hija vive en otro estado. Llamó esta mañana para decir que no podría venir en Navidad porque está ahorrando para la universidad. Me puse triste, claro, pero también orgulloso. Ella tiene objetivos, está construyendo su futuro. Lo que tu familia te hizo, eso no es amor, muchacha. Eso es explotación». Sus palabras, simples y directas, me golpearon con la fuerza de la verdad. Explotación. Era exactamente eso. Me había convertido en un cajero automático emocional para mi familia, útil mientras proporcionaba recursos, descartable cuando mi presencia física amenazaba con estropear la imagen que construían. «No sé qué hacer ahora», confesé. «No tengo a dónde ir. Todos los hoteles deben estar llenos, y el viaje de regreso es demasiado largo para hacerlo esta noche». Howard pensó por un momento. «Mi esposa y yo tenemos una habitación de invitados. No es nada lujoso, pero está limpio y cálido. Serías bienvenida para pasar la noche. A Marta le encantaría la compañía. Siempre cocina como si estuviera alimentando a un ejército». Lo miré, sorprendida por la oferta. En cualquier otra circunstancia, habría rechazado. No se aceptan invitaciones de extraños. Eso es lo básico de la seguridad personal. Pero había algo genuinamente amable en los ojos de Howard. Una bondad que desesperadamente necesitaba en ese momento. «¿Estás seguro? No quiero molestar en Nochebuena». «Molestar sería dejar a una joven sola en un coche en una noche como esta», respondió con firmeza. «Además, como dije, Marta estará feliz de tener a alguien con quien compartir toda esa comida». Sonrió, y por primera vez en esa noche, sentí un pequeño rayo de esperanza. «Mi turno termina en media hora. Si quieres esperar, podemos ir juntos».
Nuestra casa está a solo 10 minutos de aquí. Asentí, incapaz de expresar en palabras la gratitud que sentía. Mientras Howard atendía a los pocos clientes que aparecían para repostar, me quedé sentada junto al mostrador, pensando en cómo la vida podía cambiar tan drásticamente en pocas horas. Por la mañana, yo era una hija dedicada en camino a un reencuentro familiar. Ahora por la noche, era una extraña, aceptando la hospitalidad de personas que acababa de conocer, porque mi propia familia me había rechazado. La ironía no se me escapó. Extraños tratándome con más dignidad que mi propia sangre. Cuando el reemplazo de Howard llegó, tomé mi bolso y las pertenencias del coche, incluyendo el pastel y los regalos, que no tuve el valor de abandonar, y lo seguí hasta su camioneta. Durante el corto trayecto, habló sobre su familia, sobre Marta, sobre la hija en la Facultad de Medicina y el hijo que servía en el ejército. Hablaba con tanto orgullo y amor genuino que sentí una punzada de envidia. Así es como debería ser una familia. Llegamos a una casa modesta pero acogedora, decorada con luces de Navidad simples y una corona en la puerta. Marta nos recibió con sorpresa inicial que rápidamente se transformó en cálida hospitalidad cuando Howard explicó brevemente la situación. «Oh, querida, entra, entra, está helando afuera», dijo, conduciéndome adentro como si fuera una vieja amiga. El interior de la casa era exactamente como lo imaginaría. Acogedor, un poco anticuado, lleno de fotografías familiares y decoraciones navideñas hechas a mano. El olor a pavo asado y tarta de calabaza llenaba el aire. «Puse tu coche en el garaje», dijo Howard, entrando justo detrás. «Va a nevar fuerte esta noche, según las noticias». Marta ya me estaba sirviendo una taza de chocolate caliente y mostrándome dónde podía dejar mi abrigo. «La habitación de invitados está lista. Es pequeña, pero la cama es cómoda. Debes estar exhausta después de un viaje tan largo». Su amabilidad era tan genuina, tan desprovista de segundas intenciones, que sentí las lágrimas volviendo a mis ojos. «Traje un pastel», dije, ofreciendo lo que quedaba de mi regalo original. «De manzana. No es gran cosa, pero...» «¡Oh, pastel casero de manzana! A Howard le encanta», exclamó Marta, tomando el pastel como si fuera un tesoro precioso. «Esto será perfecto con el café de la mañana». Puso el pastel en el refrigerador y luego me guió hasta el comedor, donde la mesa ya estaba puesta para la cena de Navidad. «Espero que tengas hambre. Como dijo Howard, siempre cocino de más». Aquella noche fue surrealista en su normalidad. Me senté a la mesa con Howard y Marta, comiendo pavo asado y puré de papas, conversando sobre cosas cotidianas, como si no fuera una completa extraña que habían acogido por piedad. No hicieron preguntas invasivas, no exigieron detalles sobre lo que había sucedido. Solo me ofrecieron un espacio seguro, comida caliente y compañía amable. Exactamente lo que más necesitaba. Después de la cena, Marta insistió en que abriera un pequeño regalo que ella mantenía para visitas inesperadas, un par de calcetines suaves y un libro. «Nunca se sabe cuándo alguien va a aparecer», explicó con una sonrisa. «Y nadie debería quedarse sin un regalo para abrir en Navidad». «Monsieur». Aquel simple gesto de bondad, de una mujer que había conocido hace apenas unas horas, fue lo que finalmente rompió la represa. Lloré abiertamente, sin vergüenza, mientras Marta me abrazaba como una madre debería abrazar. Aquella noche, acostada en la cama de la habitación de invitados, mirando el techo desconocido, tomé una decisión. No podía cambiar lo que había sucedido. No podía obligar a mi madre y a mi hermano a amarme o respetarme. Pero podía elegir cómo reaccionar, cómo seguir adelante. Tomé mi teléfono y, con dedos firmes, accedí a mi aplicación bancaria. Cancelé todas las transferencias automáticas que había configurado para la cuenta de mi madre. Luego, bloqueé los números de ella y de Jake. No por ira, aunque la ira estaba allí, hirviendo bajo la superficie, sino por autopreservación, por dignidad, por respeto propio. Mientras hacía esto, sentí un peso siendo levantado de mis hombros. Era como cortar una cuerda que me jalaba hacia abajo, hacia un abismo de manipulación y mentiras. Por primera vez en años, respiré profundamente.
sin la carga de ser responsable por personas que solo me veían como un medio para un fin. A la mañana siguiente, desperté con el olor a café recién hecho y pastel de manzana caliente. Marta estaba en la cocina, tarareando mientras preparaba el desayuno. «Feliz Navidad, querida», dijo cuando me vio. «Espero que hayas dormido bien». «Ah», asentí, sintiéndome extrañamente ligera a pesar de todo. «Mejor de lo que esperaba», respondí con sinceridad. Howard entró en la cocina, ya vestido para el día, llevando un pequeño paquete. «Encontré esto en el maletero de tu coche cuando lo estaba guardando», dijo, entregándome el paquete. Era uno de los regalos que había traído para mi familia. Un libro para Jake, su favorito cuando éramos niños. Miré el envoltorio colorido, sintiendo una punzada de tristeza, pero no tan aguda como la noche anterior. «Gracias», dije, dejando el paquete a un lado. «Creo que voy a donar estos regalos antes de volver a casa. Alguien debe necesitarlos más que... bueno, más que ellos». Después del desayuno, insistí en ayudar con los platos, sintiendo que era lo mínimo que podía hacer ante tanta generosidad. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó Marta gentilmente, mientras secaba los platos que yo lavaba. Pensé por un momento. «Volver a casa, supongo. Empezar de nuevo». Ella asintió, comprensiva. «Sabes, Emily, la familia no es solo sangre. Familia son las personas que te valoran, que se preocupan por tu bienestar, que te aman por lo que eres, no por lo que pueden obtener de ti». Sus palabras tocaron algo profundo dentro de mí. «Lo sé ahora», respondí. «Lo aprendí de la manera más difícil». Howard entró en la cocina en ese momento. «Las carreteras están despejadas, según las noticias. Pero no hay prisa. Eres bienvenida para quedarte el tiempo que necesites». Sonreí, genuinamente conmovida. «Ya han hecho más que suficiente. Nunca olvidaré esta noche. Ustedes salvaron mi Navidad. Y tal vez mucho más que eso». Antes de partir, intercambié contactos con Howard y Martha. No era solo una formalidad. Realmente quería mantener contacto con aquellas personas extraordinarias que me habían mostrado tanta bondad en uno de los momentos más oscuros de mi vida. Los abracé largamente en la puerta, prometiendo enviar noticias cuando llegara a casa con seguridad. Mientras conducía fuera de la ciudad, pasé a propósito por la calle de mi antigua casa. Disminuí la velocidad al pasar frente al lugar donde crecí, donde tantos recuerdos, buenos y malos, habían sido creados. La casa parecía tranquila ahora. La fiesta de la noche anterior, solo un recuerdo. Por un momento, imaginé a mi madre y Jake allí dentro, tal vez preguntándose si yo todavía estaba en la ciudad, tal vez ni siquiera pensando en mí. Sentí una punzada de dolor, pero era diferente ahora, más distante, como una herida que comenzaba a cicatrizar. Aceleré nuevamente, dejando la casa y todo lo que representaba atrás. El futuro estaba frente a mí, incierto pero mío. El viaje de regreso fue solitario, pero no tan doloroso como podría haber sido. Usé el tiempo para pensar, para procesar, para comenzar a aceptar la nueva realidad de mi vida. Ya no tenía una familia en el sentido tradicional, pero eso no significaba que estuviera sola en el mundo. Tenía amigos, compañeros de trabajo, vecinos que se preocupaban por mí. Y ahora, también tenía a Howard y Martha, dos extraños que se habían convertido en más familia en una noche que mi propia madre y hermano en los últimos años. Cuando finalmente llegué a mi pequeño apartamento, exhausta pero determinada, lo primero que hice fue llamar a mi banco. Necesitaba registros detallados de todas las transferencias que había hecho a mi madre en los últimos años. No por venganza o para recuperar el dinero, sabía que eso sería imposible, sino para documentación, para cierre, para nunca más permitirme ser manipulada de esa forma nuevamente. En las semanas siguientes, me sumergí en el trabajo, buscando distracción y propósito. Mis colegas notaron el cambio en mí. Estaba más callada, más introspectiva, pero también más enfocada, más determinada. Algunos preguntaron sobre mi Navidad y respondí vagamente que había sido diferente. No estaba lista para compartir la verdad completa, para exponer aquella herida aún tan reciente. Pero poco a poco, con algunos amigos más cercanos, comencé a abrir mi corazón. Sus reacciones, shock,
indignación en mi nombre, apoyo incondicional. Ayudaron a validar mis sentimientos, a confirmar que no estaba exagerando, que lo que había sucedido era realmente tan terrible como parecía. Una amiga en particular, Sofía, insistió en que buscara terapia. No porque estés loca, explicó, sino porque nadie debería procesar este tipo de traición solo. Reticente al principio, acabé siguiendo su consejo, y fue una de las mejores decisiones que tomé. La terapeuta, doctora Chen, me ayudó a entender que lo que estaba sintiendo, la mezcla tóxica de rabia, tristeza, vergüenza y alivio, era completamente normal dadas las circunstancias. Estás de luto, explicó durante una de nuestras sesiones, no por la muerte de alguien, sino por la muerte de la idea que tenías sobre tu familia, sobre tu lugar en ella. Es un tipo de duelo profundo y complejo. Trabajamos juntas para procesar estos sentimientos, para encontrar maneras saludables de lidiar con el dolor, sin permitir que definiera mi vida de ahí en adelante. Una de las técnicas que más me ayudó fue escribir cartas, cartas que nunca serían enviadas, a mi madre y Jake, expresando todo lo que sentía, todo lo que me gustaría decir si tuviera la oportunidad. Al principio, estas cartas estaban llenas de ira y acusaciones. Con el tiempo, evolucionaron hacia expresiones más complejas de dolor, decepción y, eventualmente, una forma de aceptación. La primavera llegó, trayendo consigo nuevos comienzos. Comencé a involucrarme más en mi comunidad local, haciendo voluntariado en un refugio para jóvenes sin hogar los fines de semana. Había algo profundamente terapéutico en ayudar a adolescentes que realmente necesitaban y apreciaban el apoyo, un contraste gritante con la dinámica que había vivido con mi propia familia. Martha y Howard mantenían contacto regular, enviando mensajes cariñosos y ocasionalmente llamando para saber cómo estaba. Me invitaron a visitarlos nuevamente cuando pudiera, y prometí que lo haría. Se habían convertido en una especie de familia adoptiva para mí, un recordatorio constante de que la bondad genuina todavía existía en el mundo. En una de esas llamadas, Martha mencionó algo que se quedó conmigo. A veces, querida, las familias que elegimos son más verdaderas que aquellas en las que nacimos. Fue en un día común de abril, mientras hacía compras en el supermercado local, que vi a Jake. Estaba en la sección de lácteos, examinando yogures, completamente ajeno a mi presencia a pocos metros de distancia. Mi primer instinto fue huir, evitar la confrontación, protegerme de más dolor, pero algo dentro de mí se negó a esconderse. Esta era mi ciudad también, mi vida. No sería yo quien se escabullera, quien fingiera que no existía. Entonces, respiré hondo y continué mi camino, empujando mi carrito directamente en su dirección. Él me vio cuando estábamos a solo unos pasos de distancia. Sus ojos se agrandaron en reconocimiento, y vi una serie de emociones cruzar su rostro. Sorpresa, vergüenza, tal vez incluso un destello de remordimiento. «Emily», dijo, mi nombre sonando extraño en su voz después de tanto tiempo. «No sabía que estabas en la ciudad». «Yo vivo aquí, Jake», respondí calmadamente. «Siempre he vivido aquí». Él desvió la mirada, claramente incómodo. «Mira, sobre la Navidad, no fue idea mía. Mamá pensó que sería mejor si...» Levanté la mano, interrumpiéndolo. «No necesitas explicar. Escuché todo en esa llamada que olvidaste colgar». El color desapareció de su rostro. «¿Escuchaste?» Asentí. Cada palabra. Él se pasó la mano por el cabello, un gesto nervioso que reconocí de nuestra infancia. «Emily, nosotros... Las cosas se complicaron después de que te mudaste. Mamá conoció a Richard, y él tiene expectativas, ¿sabes? Sobre el tipo de familia con quien quiere relacionarse. Y tú siempre fuiste tan... diferente de nosotros». Sentí una punzada de dolor con sus palabras, pero no lo dejé notar. «¿Diferente cómo, Jake? ¿Trabajadora? ¿Honesta? ¿Generosa hasta el exceso con personas que no lo merecían?» Él tuvo la decencia de parecer avergonzado. «No fue justo contigo, lo sé. El dinero... No deberíamos haberlo aceptado si no pretendíamos mantener contacto». Di una risa corta, sin humor. «¿El dinero? ¿Es eso lo que crees que me hirió?» «No fue el dinero, Jake.
Fue la mentira. Fue ser tratada como una inconveniencia por personas que yo amaba más que nada. Fue descubrir que, mientras yo construía mi vida alrededor de la idea de ayudar a mi familia, ustedes me estaban borrando de la suya. Él permaneció en silencio por un momento, absorbiendo mis palabras. Mamá pregunta por ti, ¿sabes? Dijo finalmente, su voz baja. Después de que las transferencias se detuvieron, ella se preocupó. Sentí una ola de ira subir por mi pecho. ¿Preocupada por mi bienestar o por la pérdida del ingreso extra? Él no respondió, lo que fue respuesta suficiente. «Podemos arreglar esto», dijo Jake, un tono casi suplicante en su voz. «Podemos volver a ser una familia. Richard y mamá terminaron hace algunas semanas. Ella está diferente, más como antes. Miré a mi hermano, este joven hombre que apenas reconocía ahora, y sentí una mezcla de lástima y resolución. «No hay nada que arreglar, Jake», respondí suavemente. Lo que ocurrió aquella noche de Navidad no fue un malentendido o un error momentáneo. Fue la revelación de algo que ya existía desde hace mucho tiempo. Ustedes tomaron una decisión consciente, repetidamente, de usarme mientras me excluían. Eso no es familia. Eso no es amor. Él abrió la boca para protestar, pero continué. No estoy diciendo esto por ira o resentimiento. Lo estoy diciendo porque es la verdad y porque finalmente aprendí a valorarme lo suficiente para reconocerla. Jake parecía genuinamente conmovido. ¿Entonces es eso? ¿Se acabó? ¿Años de historia familiar? ¿Simplemente descartados? Negué con la cabeza. La historia no fue descartada, Jake. Fue reescrita aquella noche, por ustedes. Yo solo estoy aceptando la versión verdadera ahora. Ajusté mi bolso en el hombro, lista para seguir mi camino. No es ira, Jake. Es límite. Aprendí que familia no es una obligación incondicional. Es una relación que debe basarse en respeto mutuo y amor genuino. Lo que tuvimos no era eso. Él se quedó allí parado, sosteniendo un pote de yogur, pareciendo extrañamente pequeño y perdido. Ya no el joven confiado que había visto en la fiesta de Navidad. «Si mamá quiere hablar conmigo, sabes dónde encontrarme», añadí. «Pero no por el dinero, no para mantener apariencias, solo si realmente quiere reconectar como personas, con honestidad». Comencé a empujar mi carrito para alejarme, pero me detuve y me volví una última vez. «¿Y Jake? Espero sinceramente que encuentres lo que estás buscando, que un día entiendas la diferencia entre estatus y felicidad verdadera». Con eso seguí mi camino, sintiendo una extraña sensación de cierre. No había gritado, no había hecho una escena dramática, solo había dicho mi verdad, con calma y dignidad. Y eso, me di cuenta, era una victoria mayor que cualquier venganza podría haber sido. Aquella noche, sentada en el porche de mi pequeño apartamento, observando la puesta de sol, recibí un mensaje de Martha. Era una foto de ella y Howard, sonrientes, sosteniendo una tarjeta que decía, «Cuenta regresiva, 30 días para la visita de Emily». Sonreí, sintiendo una ola de gratitud y afecto. Había programado un viaje para visitarlos el próximo mes, durante un feriado largo. Junto a la foto, Martha había escrito, «Estamos tan emocionados de recibirte nuevamente. Howard ya está planeando una barbacoa e invitó a la mitad del vecindario para conocerte. Espero que no te importe. Ha estado contando a todos sobre nuestra hija adoptiva». Las lágrimas subieron a mis ojos, pero eran diferentes de las que había derramado aquella noche de Navidad. Eran lágrimas de reconocimiento, de gratitud, de esperanza renovada. Mi teléfono sonó. Era Sofía, llamando para confirmar nuestros planes para la cena. Al contestar, escuché su voz animada hablando sobre el nuevo restaurante que quería probar, sobre los amigos que se unirían a nosotros, sobre la vida siguiendo adelante. Mientras conversábamos, miré al cielo que oscurecía lentamente, a las primeras estrellas comenzando a aparecer. Pensé en cómo la vida es impredecible, en cómo las personas que esperamos que nos amen pueden herirnos profundamente, y cómo extraños pueden convertirse en familia de la noche a la mañana. Pensé en cómo, a veces, es necesario perder algo precioso para encontrar algo aún más valioso. A uno mismo, su fuerza, su capacidad de establecer límites saludables
y de reconocer el amor verdadero cuando aparece. ¿Emily? ¿Sigues ahí? Preguntó Sofía, notando mi silencio. Sí, respondí, volviendo al momento presente. Estoy aquí. ¿Y sabes qué? Estoy bien, realmente bien. Y por primera vez en mucho tiempo, eso era completamente cierto. El dolor todavía estaba ahí, probablemente siempre estaría en algún nivel, pero ya no me definía. Era solo una parte de mi historia, una parte que me enseñó sobre resiliencia, sobre autodescubrimiento, sobre la diferencia entre lazos de sangre y lazos de amor verdadero. Mientras cerraba la puerta del porche y entraba para prepararme para la noche con amigos, personas que elegí y que me eligieron a mí, sentí una profunda sensación de paz. No era el final feliz que había imaginado cuando conducía a través de la nieve aquella Nochebuena. Era algo diferente, algo más real, y de muchas formas, más valioso, un nuevo comienzo, en mis propios términos, con personas que realmente me valoraban por lo que yo era.